sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Llueve, ven, llueve sobre mí. Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti. He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti. Quiero estar en las aguas de tu presencia y Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa preferido Cubriendo con Bendición. Les habla el pastor Eduardo Pérez. Ya estamos al aire aquí en el programa Cubriendo con Bendición en su canal Bosem para todo el mundo entero. Bienvenidos, hermanos, en esta bella tarde. Así es que le enviamos un caluroso abrazo, un saludo para todos aquellos que nos sintonizan en diferentes partes de la tierra. Amigos de México, de Argentina, de Panamá, de Guatemala, de Uruguay. Amigos que nos sintonizan aquí mismo en los Estados Unidos, les enviamos un abrazo. Sabiendo que Dios tiene hoy planes extraordinarios para cada uno de nosotros, en los cuales a través del mensaje de la palabra, Dios nos va a edificar nuestras vidas, nos va a traer una transformación a nuestras almas, en las cuales vamos a caminar de una manera diferente. Así es que te invito para que le llames a otro y le digas, conéctate al programa Cubriendo con Bendición, ya estamos al aire, ya estamos listos para enviar una palabra para todo el mundo. Y como es de costumbre y de todos los días, tenemos a todo el equipo listo y preparado para enviar una palabra de bendición para todos ustedes. Tenemos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y a su servidor y a mi esposa que me acompaña en esta tarde. ¿Cómo estás, amor? Contenta. Bueno, pues un saludito a todos nuestros hermanos que nos están viendo, que nos están sintonizando, como siempre lo digo, en diferentes partes de la tierra. Un honor transmitirles la palabra de nuestro Dios para todos ustedes, así es que vamos a prepararnos, vamos a abrir nuestro corazón, vamos a disponernos sobre todo para escuchar en esta tarde una pequeña palabra que el Señor tiene para cada uno de ustedes, que yo sé que va a ser de gran edificación. Así es, mis hermanos, de gran edificación para todos nosotros, y creo que nos incluimos dentro de todo esto. Así es. Creo que hoy tenemos que caminar de una manera muy precisa en las cosas del Señor, porque los tiempos son difíciles y sabemos que el Espíritu Santo hoy está haciendo cosas extraordinarias. Y fíjate que en los siguientes días te vamos a estar dando por ahí algunos videos de lo que Dios ha estado haciendo en los últimos días, en los cuales tú vas a estar edificado también en las cosas de nuestro Señor. Pero fíjate, en esta tarde hay algo que yo quiero compartirle a la iglesia. Yo quiero compartirle la dimensión, escucha muy bien esto, la dimensión en la cual la iglesia se tiene que mover hoy. Wow. ¿En qué dimensión se tiene que mover la iglesia hoy? ¿Y en qué dimensión nos estamos moviendo hoy? Okay. Son diferentes dimensiones. Por ejemplo, cuando tú vas a cruzar un río o vas a cruzar un lugar donde hay un caudal de agua, Ajá. cuando el río, tú puedes cruzarlo cuando el río te llega, vamos a decir, a los tobillos. Exacto. O cuando te llega, por ejemplo, a las rodillas. O posiblemente puedes cruzarlo cuando te llega a los lomos. Pero ¿qué cuando el río no puedes cruzarlo caminando? Que tienes que cruzarlo a nadando. Bueno. O sea, son 4 dimensiones en las cuales la iglesia se tiene que mover en este tiempo. ¿En cuál nos movemos nosotros? ¿Caminamos con el agua en los tobillos? ¿Con el agua en las rodillas? ¿Con el agua en los lomos? ¿O caminamos, o en realidad cruzamos el río nadando? Porque la verdad hay varias dimensiones en las cuales se cruzan los ríos. Bueno, Dios es bueno y cuando fluye el poder del Espíritu Santo se pueden golpear las aguas creyéndolo.
y el río se divide, ¿no? Exacto. Y puedes pasarlo en seco. Ajá. Pero hasta ahorita yo creo que no ha habido ninguna. Pero acuérdate, cuando el pueblo de Israel iba a cruzar el río, dice que los sacerdotes metieron sus pies hasta los tobillos, pero llevaban el arca en sus manos. Wow. Y fue cuando las aguas del Jordán se detuvieron. Ajá. Y de esa manera ellos pudieron cruzar el río en seco. Cuando sucede lo con el profeta Elías, dice la Biblia que el profeta Elías le golpeó el Jordán y el Jordán se dividió. Lo mismo hizo Eliseo. Entonces, ¿qué dice Ezequiel 47:1? Vamos a ver qué dice el profeta Ezequiel capítulo 47, verso número 1. Ahí nos damos cuenta de las dimensiones en las cuales la iglesia tiene que caminar en este tiempo, porque son dimensiones en donde tú y yo tenemos que movernos. ¿En cuál me muevo yo? Dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al lado sur del altar. ¿Sigo? Sí. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Dice, y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos. Fíjate, primeramente mide 1000 codos. La medida es algo muy importante que tenemos que llevar siempre muy marcada. El varón que iba con el profeta Ezequiel estaba teniendo una visión fuera de su cuerpo. Y estaba teniendo una visión donde veía una casa, que de la casa, debajo de la casa, por el umbral de la casa salía un río. Y luego, en la lectura que estás tomando, dice que el varón que iba con él midió las aguas y midieron 1000 pies, o 1000 codos, perdón. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Ahí está, número 1. El punto número 1 es que lo hizo pasar por las aguas, ¿hasta dónde? Hasta los tobillos. Hasta los tobillos. Esa es una dimensión. Pasar las aguas hasta los tobillos. ¿Por qué los tobillos? ¿O qué representan o simbolizan los tobillos dentro de la iglesia? O dentro, el andar, por ejemplo, el caminar, el tobillo representa el evangelio. Es el evangelizar. Toda aquella persona que camina, por eso dice la palabra de Dios que el presto calzado del evangelio de la paz. Aquella persona que camina, que no se cansa de caminar, por eso dijo una persona que a ellos les gustaría tener los pies de un testigo de Jehová, el corazón de un católico y la mente de un cristiano. Qué sorprendente, ¿no? Sí. Porque los testigos de Jehová no se cansan de caminar, aunque usted no lo crea, mi hermano. Nos cansamos nosotros, los cristianos. Pero vea usted, dice aquí que este Ezequiel, cuando está teniendo esa visión, él es introducido en las aguas hasta los tobillos. Los tobillos representan una dimensión del Espíritu Santo sobre la iglesia. Y esa dimensión se llama la dimensión del Evangelio. Aquí lo más interesante es que profundicemos en las aguas, para que las aguas sean aguas profundas. Porque es bien sencillo caminar sobre las aguas. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 5, verso número 7? Pero déjame terminar o ahí le paramos, o le ponemos un dedito. Bueno, ponle un dedito y ahorita seguimos ahí. Un dedito le ponemos. Ponle un dedito, porque está bien interesante lo que vamos a seguir leyendo, la verdad. Esté bien atento a lo que hoy vamos a compartir. Mira lo que dice 1 Corintios 5, 7, porque está bien interesante lo que representa el andar, el caminar. Porque, fíjate, la palabra creciendo. Creciendo. La palabra creciendo, como nosotros la conocemos, como tú la conoces y yo la conozco, la palabra creciendo, nosotros la identificamos como que vamos creciendo hacia arriba. Claro. Pero la palabra creciendo, ¿de dónde proviene? Del latín. Crecit. Que significa creciendo, que significa crecer al andar. Crecer al andar. Crecer al andar. En otras palabras, cuando tú caminas, cuando tú andas, tú creces. Si tú estás parado, por eso dice un canto muy secular, muy peculiar, que por ahí se escucha, dice que la iglesia solo se detiene para predicar y todavía está detenida, por eso nunca creció. La verdad que sí, mi hermano, estamos varados.
No hemos caminado para poder crecer, para poder nadar. Tenemos el agua hasta, ¿sabe hasta dónde? Nada más hasta los tobillos, en esa dimensión donde todo es fácil, Así donde es. todo es sencillo, Exacto. donde no tengo que esforzarme, ¿a poco no, amor? Claro. Donde no tengo que esforzarme porque el que nada se esfuerza. Exacto. ¿Mm? Quema calorías. Claro, el que nada se esfuerza, cruza un río nadando para que veas. Porque el río creció y hay profundidad. Ay, Dios. Ay, Dios. Eso es para todos, Sí, incluyéndonos nosotros dos. Wow, qué interesante, la verdad. Fíjate lo que dice 1 Corintios 5:7. 1 Corintios 5:7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ahí nos está diciendo, no sé si me equivoqué, creo que es 2 Corintios 5:7. Ajá. ¿Y por qué? O si no me equivoco, Dice, a lo mejor estoy mal. Si, Porque por fe andamos, exacto, no por 2 vista. de Corintios. 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos. Ahí vamos a poner un punto. Porque por fe, ¿qué? Andamos, caminamos. Por fe andamos. No quiere decir que por fe yo esté moviéndome. No, es por la fe tengo que caminar. Por la fe andamos. Por la fe caminamos. Eso es un punto. Entonces, cuando yo me introduzco en la dimensión de los tobillos, empiezo a caminar en la fe. Pero ese es un sector seguro. Por ejemplo, Pedro. Cuando Pedro camina por las aguas, porque sí alcanzó a caminar y dio posiblemente algunos pasitos, caminó en un sentido de fe. Andó, como decimos nosotros, ¿verdad? Andó, caminó, en un sentido de fe, en un lugar hondo, en un lugar que era muy profundo, pero pudo alcanzar a caminar. Entonces, por la fe, andamos. Fíjate lo que dice Gálatas 5:16. Oh, esto está poderoso, mi hermano. Esto la verdad nos va a enseñar a nosotros a caminar en la dimensión de Dios. ¿En cuál dimensión quieres caminar tú? ¿En cuál dimensión te encuentras tú? ¿Y en Nos cuál dimensión encontramos nos encontramos nosotros? Ajá. Mira, A ver, Gálatas 5, ¿qué? 16. 5:16. Quiero decir a mis hermanos, aquellos que están conectados ahorita a través de Facebook, bueno, interactúan conmigo, me escriben ahí muchas veces sus problemas, sus cosas. Mis hermanos, a veces hay ocasiones en las cuales no les contesto rapidito porque a veces es mucho lo que me escriben, entonces no tengo el tiempo suficiente como para estar leyendo, pero después del programa yo lo leo y más al ratito, mi hermana Gaby, yo te escribo algo ahí para que darte un consejito, ¿verdad? Entonces también les invitamos a todos aquellos que quieran participar y que le inviten a sus amigos para que se conecten también a vocem.tv o Vocem TV, nada más así en Facebook, y cualquier petición de oración que usted pueda tener, también con gusto la vamos a estar leyendo todos los días. Checamos ahí Vocem TV, Iglesia Cristocentro McAllen también, y ya no es, ahora es Radio Vocem. Antes era Radio Visión Global, ahora es Radio Vocem. Radio Vocem 93.7 FM y 102.1 FM. Próximamente. Ya casi están listos para trabajarlos. Así Bien, es. ¿sigue? Bueno, en Gálatas 5, ¿qué me dijiste? 5:16. No, dice, digo pues, andad en el Espíritu. Ahí está. Vuelve otra vez Pablo a mencionar la andar. palabra andar. Está mencionando una palabra de caminar. Exacto. Pero cuando tú te introduces, tienes que introducirte primeramente. Cuando tú entras a un río, primeramente te introduces los tobillos, ¿sí o no? Y lo sigues caminando, sigues andando. Y te llega a la rodilla. Y lo te llega a las rodillas. Ajá. O sea, es de cada 1000 codos, o mil codos, hasta que ya te llega a los lomos. Bueno, no sé cuánto representa 1000 codos, ¿verdad? Bueno, 1000 codos son como No vas a 1000 de decir los 1000 que no les pies. gusta dar diezmos. No se crea. Qué bárbaro. Ahora, 1000 de los codos. Así se dice acá en México, mi hermano, de los tacaños. Mire, cuando tú empiezas a caminar en la fe, andar en la fe, por ejemplo, cuando tú vas a introducirte a un río, lo primero que introduces son tus tobillos y Tus luego pies. tus rodillas, Tus pies. tobillos. O sea, el agua te llega hasta los tobillos. Ok. O sea, los pies
esa rabita de los pies en los tobillos. Ujú. Y luego sigues hasta las rodillas. Y luego Ok. sigues hasta los lomos. Y el siguiente paso, que es la cuarta dimensión, la cuadradimensión de Dios, que es la cuarta, ya es nado, porque ya no puedes, ya no hay otro lugar, sino que ya el agua te va a cubrir completamente. Si no sabes nadar, ¿qué va a pasar? Si no Pues sabes nadar, te vas a ahogar. te vas a ahogar. Entonces, en la cuarta dimensión, tienes que aprender a nadar. Pero no lo leímos. Léelo, 16, ahí mismo en el Dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿sigue? ¿Hasta ahí? Sigue, 17, Dice, 18. porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Dice, y estos se oponen entre sí. Dice, para que no hagáis lo que quisiereis. Entonces, cuando andas en el espíritu, es caminar en él. No andar quiere decir, hoy ando en el espíritu, hoy sí ando en el espíritu, mañana no ando en el espíritu. De eso no se trata. O sea, de que un día sí, otro día no. No se trata de eso. Cuando dice andar quiere decir que camines. No está hablando del verbo andar de como nosotros lo consideramos. De andar, caminar. No. Ok. Por ejemplo, tú consideras una palabra que dice andar. Hoy ando feliz. Por ejemplo, hoy ando feliz. Andas considerando el verbo andar como en una cuestión de sensación diaria. Ujú. Ando feliz, pero no quiere decir, y mañana ando triste. Un día andas para adelante y otro día andas hacia atrás. Pero cuando la palabra no está diciendo andar, nos está diciendo caminar. Y cuando tú caminas hacia dónde? Hacia adelante o hacia atrás. Dios nos diseñó para caminar o andar hacia enfrente. Ujú. Entonces, andar en el espíritu quiere decir que el caminar en el espíritu significa que tiene varias dimensiones. La primera dimensión es los tobillos. La segunda dimensión es rodillas. Entonces, son 1000 codos que tienes que caminar en rodillas. Perdón, en tobillos. 1000 en rodillas. Sí, 1000. bueno, vamos a leerlo eso. Vuélvelo a leer. En Ezequiel 47 dice, versículo 3, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Ahí estamos viendo que fueron 1000 codos. Iba a decir inciso. Dije, ¿verdad? Inciso, no, es versículo 4. Inciso B. Inciso B. Versículo 4. Dice, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Ahí, fíjate. Los primeros 1000 los midió y caminó 1000 codos hasta los tobillos. Y luego midió otros 1000 codos y caminó Midió hasta luego, las rodillas. Esa es la segunda dimensión. Ok, ¿Sí? sí. La segunda dimensión. Pero vamos a terminar con la dimensión de los tobillos, que ahí nos encontramos todos todavía, mi hermano. Aunque usted no lo crea. Mire, y sabe una cosa, y nos encontramos ahí porque estamos enfermos de los pies. Sí, tenemos callos, juanetes, hongos. Mira lo que dice la Biblia. A lo Biblia. mejor no estamos enfermos de los pies, estamos enfermos de la gripa y por eso no queremos mojarnos. Sí, más. no quieres adentrarte al agua porque te enfermas de la garganta, ¿verdad? Ajá. Porque está fría el agua. Dice, midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Son 3 dimensiones ahí. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar. Ya se paró y dijo, y aquí ya está más difícil, ¿verdad? Dice, porque las aguas que habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Esa es la cuarta dimensión. Ahora, fíjate lo interesante de todo esto, mi amor. Perdón que le diga a mi hermano esto. Que muchos de nosotros no conocemos esa dimensión de la dimensión de nado. Ya me estoy mordiendo las uñas. Porque yo de aquí. nado nada. De nado nada. Porque todos caminamos o andamos en la tercera dimensión, en la primera, segunda y tercera. Caminamos 1000 codos hasta los tobillos. No, los lomos ya se me hace mucho. Y los lomos, y luego, perdón, tobillos, rodillas y lomos. Fíjate, la dimensión de las rodillas, ¿sabes qué representa eso? La dimensión de las rodillas es
traer hijos espirituales a la tierra. Hijos espirituales. ¿Sabes dónde recibió José a sus hijos? En las rodillas. Anteriormente se recibían a los hijos en las rodillas. Qué sorprendente esto, mi hermano. Cuando una mujer daba luz, cuando una mujer daba luz, la partera se ponía frente a ella y cuando la mujer paría, el hijo caía en sus rodillas. Por eso dice la palabra de Dios, dice que los recibió, creo que Jacob, a sus nietos en las rodillas. ¿Usted dónde cría a los hijos? ¿Dónde se sienta a los hijos? Hasta determinada edad. Yo todavía siento a mi hijo de 10 años en mis rodillas, para que sepa usted. De 16. Todavía lo siento en mis rodillas. Y así estamos nosotros, ya bien viejitos, y todavía tenemos en la iglesia, todavía tenemos gente arrullándola en las rodillas, aunque usted no lo crea. Dice Génesis capítulo 30, versículo 3, dice, y ella dijo, he aquí mi sierva Bila, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Fíjate, las rodillas, y ahorita volvemos al tema de los tobillos. Sí, dice entonces, en el 48:12 dice, entonces José lo sacó de entre sus rodillas. O sea, habla mucho, tenemos muchas citas de las rodillas, ¿eh? Sí, porque las rodillas representan el criar hijos, el tener hijos, criarlos. Mira, aquí está, Génesis 50:23 dice, y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación, también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Porque las rodillas sirven para criar los hijos. ¿Para qué? Para criar. No para crear, No, para criar. Para criar, de alimentarlos. Las rodillas, fíjate, el tobillo sirve para evangelizarlo, las rodillas para criarlos. Esa es la segunda dimensión. Para criar a los hijos, las rodillas. Y es difícil, ¿eh? Sí, y los 1000 codos que estamos caminando, mi hermano. Hay muchos que siguen criando hijos todavía. Hay hijos que están en la iglesia que tienen 50, 60, 70 años, mi hermano. Y todavía los pastores los sientan en las rodillas. Sí, hermano, mira, ¿a poco no, mi hermano? Esto es muy normal dentro de la iglesia. Sí, mi hermanito, mira, tranquilito, no te enojes con tu hermanito. Tienen 50 años de estar en el evangelio. Son unos viejotones. Y todavía les tienes que darte biberón con chupón. ¿Cómo que biberón con chupón? Sí, el biberón con leche. Y luego después de eso se ponen a llorar y le tienes que meter el chupón como los bebés. Y tienen 50 años ya en el evangelio. Y de cristianos ya tienen, y de edad ya tienen como 70. Y dicen, la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. En esa dimensión hay muchos que se están quedando. En las rodillas. No, y en los tobillos. Si le platico hasta llora, mejor no le voy a platicar. Bueno, pues y ahorita seguimos con las demás dimensiones. Eso está muy, muy interesante porque realmente tenemos que hacer hincapié en todo esto y ponernos un poquito a meditar y tratar de sobresalir y de caminar y de introducirnos más a las profundidades de las aguas. Mira, mi amor, te voy a decir algo. Yo escuchaba, perdón que te interrumpa porque tú siempre me interrumpes. Okay. Yo escuchaba que los peces más grandes están en el fondo del mar. Y en la orilla todos queremos pescar. Que dice la Biblia, por ejemplo, cuando Cristo se iba con sus discípulos, se introducía en el mar y las multitudes por la orilla se iban y le daban la vuelta al mar de Genazaret, al mar de Galilea, y le iban a salir por el otro lado a Jesús para encontrarlo del otro lado del mar. No se adentraban a las aguas. No cualquiera se puede adentrar. Pero qué interesante, fíjate lo que estoy pensando de las 4 dimensiones, porque son 4 dimensiones de la iglesia. La primera, que es hasta los tobillos, son 1000 codos y tenemos que terminar esa dimensión. Esa se llama la de andar en el espíritu, de evangelizar. Habla de crecimiento, habla de los primeros rudimentos, habla de los tobillos, es introducirte a las aguas y empezar a caminar en las aguas, evangelizando. Ahí se ha quedado mucha parte de la iglesia está todavía con el agua en los tobillos. Wow. Me dice el hermano Daniel Agüero, dice, super archimega interesante la palabra de hoy. No lo había escuchado esa palabra, es nueva para mí. Bueno, hay que empezar a usarla y ponerla en el diccionario. Dije, chango, ¿qué dice?
No, super archimega. Interesante. Gloria a Dios. Pero mira qué interesante, hablando del super mega archi interesante, es cómo la iglesia en nuestros días tiene que pasar las dimensiones espirituales para poder obtener y alcanzar las promesas que Dios nos ha dado. Sí, porque muchas veces nos quedamos, ¿y por qué yo no alcanzo las promesas? Si la Biblia está llena de promesas. Porque en primer lugar, no andamos en el Espíritu. No sabemos. O no nos movemos tampoco en la fe. Exacto, no sabemos cómo andar en el Espíritu, porque hay unos que andan en el Espíritu, pero andan caminando hacia la parte posterior. No les enseñar, caminan como si fueran árbitros de fútbol. Porque por fe andamos, no por vista. Andamos, caminamos. Andamos de andar, de caminar. De caminar, exacto. Crecit endo, que significa la palabra. Otra vez, repítela. Crecit endo, crecer al andar. Crecer al andar. Esa es la palabra de creciendo. Y yo creo que en cuestión de iglesia, incluyéndonos nosotros mismos también, porque como yo siempre lo digo, tanto aquí en el canal de Bosem como en la iglesia, cuando me toca compartir un tema, yo siempre digo, primeramente el tema es para uno, como predicador, que uno la otorga, porque el Señor te tiene que hablar. Realmente a veces uno piensa que la palabra, ay, Dios me dio esta palabra y es para el pueblo. No, es primeramente aplicarla para uno también. Primeramente para uno y luego para el pueblo. ¿La estás aplicando para ti, amor? Claro, porque a veces nos qué quedamos dimensión estás tú? En las rodillas, bueno, a lo mejor en las rodillas, bueno, ya el Espíritu salió ahí, ¿verdad? Sí, porque no me he introducido a lo mejor como yo quisiera. Número uno, porque en muchas ocasiones está el temor de caminar por fe, ¿sí? O de caminar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque no te introduces en cuestión del Espíritu. Andas más en el área de la carne que en el área del Espíritu, ¿sí? Entonces es más cómodo introducirte solamente, como cuando vas al mar, es más cómodo introducirte solamente hasta los tobillos. Y ya si le caminas, bueno, nada más hasta las rodillas y ya. Pero ya más para allá, a mí en lo personal, como yo no sé nadar, me da miedo. Mira lo que dice Job. Fíjate lo que dice Job, capítulo 3, versos número 11 y 12. Está muy interesante, la verdad, el tema de este día. Y la dimensión en la cual la iglesia se tiene que mover hoy, en este tiempo. ¿Job qué? Job, capítulo 3, verso número 11 y verso número 12. ¿Qué dice? Dice, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Está haciendo una pregunta, Job. Ajá. Dice, ¿por qué me recibieron las rodillas? ¿Por qué me recibieron las rodillas? Job estaba lamentando su drama, su tregua, lo que él había vivido, sus acontecimientos difíciles en la vida. Y él estaba hablando por qué las rodillas lo recibieron. Y eso es lo que hoy, mi hermano, la dimensión de las rodillas o la iglesia, ¿dónde está introducida? ¿Dónde está caminando? Me dice Damián Enríquez, y me río acá, porque dice, la iglesia está en la dimensión de los peces, nada, nada y nada. Wow, qué interesante, mi hermano. Ahora, volviendo con el tema de las 4 dimensiones donde la iglesia se tiene que mover, y hablando de medidas, porque es bien interesante. Por eso, fíjate lo que el ángel le dijo a Juan, y no voy a adentrarme en el Apocalipsis, porque no quiero que lo busques, pero el ángel le dijo a Juan, mire el templo y todo lo que está a su alrededor. O sea, habla de medidas. Cuando habla de medidas, mi hermano, las medidas son bien importantes, que la iglesia las tome en cuenta. Porque 1000 codos, y luego 1000 codos, y luego 1000 codos. Son 3000 codos, y de ahí para allá ya no se midió, sino que de ahí para allá se lo dejó a la decisión del profeta. Porque si tú analizas lo que dice Ezequiel 47, cuando dice que ya no pudo, dijo, y midió 1000 codos hasta los lomos, y luego de ahí empezó el río a crecer. No digo yo que estaba el río crecido, sino que ya no tocaba el fondo. Ya para él ya se le hacía que ya era demasiado avance, y tendría que ya buscar la manera de cruzarlo a nado. Y